los menores de edad. Hay que recordar que entre los grupos vulnerables se encuentran precisamente las infancias, los niños, niñas y adolescentes, puesto que siguen teniendo pues este cariz de dependencia hacia los adultos, y en este caso pues estamos hablando que existen 2 millones de niños, de niñas y adolescentes en trabajos prohibidos para su edad. Esto de acuerdo con un informe que ha presentado el Instituto Belisario Domínguez, un análisis que se denomina ¿quiénes son los niños, niñas y adolescentes que trabajan? Y en este se resalta que 3.2 millones de infantes están en situación de trabajo infantil, lo que representa 11.5% del total de la población de 5 a 17 años de edad. De estos, un poco más de 2 millones laboran en ocupaciones prohibidas y 1.2 millones realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Las entidades federativas que presentan los porcentajes más altos de menores de edad en ocupaciones no permitidas son el Estado de México, con 191,385 infantes laborando en esas condiciones, Puebla con 193,643 y Oaxaca con 153,554. A estos estados, de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez, le siguen Chiapas con 178,280 menores, también Veracruz 146,785 niños, niñas y adolescentes que pues trabajan en estas labores que no son aptas para su edad, que incluso están prohibidas. Le sigue también Michoacán con 127,021 infantes, Jalisco con 118,453 y Guanajuato con 117,723. Respecto de los porcentajes más bajos de menores de edad que laboran en estas terribles condiciones, estarían Baja California Sur con 6,017 y la Ciudad de México con 46,678. Pues tampoco es tan halagüeño, son datos que deberían de estarnos alarmando y sobre todo que se deberían de estar atendiendo. De acuerdo con la clasificación de la Organización Internacional del Trabajo, las peores formas de trabajo infantil son la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños, niñas y adolescentes para utilizarlos en conflictos armados. Otra de estas formas pues más terribles es la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y niñas para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. Y en tercer lugar, en esta clasificación de las peores formas de trabajo infantil está la utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas y niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales al respecto. Además está el trabajo, que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de estos infantes. Además, la OIT también establece que se consideran trabajos riesgosos, al menos los relacionados con ciertas ramas económicas, por ejemplo, las minas y canteras, toda la industria manufacturera, la construcción, los servicios de electricidad, gas y agua, el saneamiento, los transportes, almacenamiento y comunicaciones, así como las plantaciones y otras explotaciones agrícolas, salvo las empresas familiares o de pequeñas dimensiones que produzcan para el mercado local y que no empleen regularmente trabajadores asalariados.
De acuerdo con el reporte del Instituto Belisario Domínguez, 463,000 infantes en México realizan este tipo de actividades peligrosas y trabajan más de 36 horas a la semana. En el caso de los niños, niñas y adolescentes empleados en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, este análisis del Instituto Belisario Domínguez apunta que se trata de aquellos que se realizan principalmente para el consumo familiar sin remuneración y que debido a las condiciones peligrosas o las jornadas prolongadas ponen en riesgo la salud o integridad física de estos menores de edad. Al respecto también se detalla que 256,701 niños, niñas y adolescentes que realizan una ocupación no permitida adicionalmente desempeñan quehaceres de este tipo. A ellos se suma 1,254,981 menores que solo realizan tareas domésticas en condiciones no adecuadas para un total de 1,511,682. Del total de niños y niñas y adolescentes que trabajan, incluso en trabajos que no ponen en riesgo su vida o que no son prohibidos, es decir, 3,2 millones de infantes en situación de trabajo infantil. La mayoría, de acuerdo con este informe, son varones, habitan en poblaciones rurales y lo hacen en el sector agropecuario. Además, 644,658 de estos menores no asisten a la escuela. 73,000 tienen la edad reglamentaria para educación primaria y secundaria, es decir, son muy chiquititos estos infantes. Además, se advierte que 42,86% recibe un salario mínimo o menos y 25,4% no recibe ningún pago. Pues esta circunstancia nos lleva a analizar qué es lo que está pasando con nuestras infancias que se ven obligadas a trabajar, y también hay que tomar en cuenta todo el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19. No hay que olvidar que durante esta etapa de emergencia sanitaria, muchos niños, niñas y adolescentes abandonaron la escuela porque no tenían las condiciones necesarias para continuar desde sus hogares, es decir, o no tenían un aparato receptor como la televisión o la radio, o en algunos casos tampoco tenían acceso a internet. Y todo esto, pues justamente por una brecha de desigualdad que no se generó en el actual sexenio, sino que viene arrastrándose de todo el periodo neoliberal. Ese es el punto, que la brecha de desigualdad en el fondo es lo que motiva y lo que origina que las familias empleen desde temprana edad a sus hijos e hijas en labores que puedan retribuir de alguna manera con la economía familiar. El gobierno actual pues ha buscado que a través de los programas sociales esto vaya cambiando, que de alguna manera se vaya modificando y que los niños regresen a la escuela, y de ahí que una de las principales estrategias sea precisamente otorgar estas becas desde preescolar hasta nivel universitario, incluso hasta posgrado, para que estos menores de edad pues tengan garantizado un dinero que les permita asistir a la escuela. Recordar también que otro de los orígenes de esta crisis hacia este sector altamente vulnerable es precisamente el abandono de la educación pública. Esta política terrible de los gobiernos pasados de ir privatizando los derechos humanos hasta convertirlos en servicios llevó a que el gobierno federal abandonara por décadas al sector educativo a su suerte.
Y esto pues hacía cada vez más difícil a las comunidades más pobres y más alejadas de las cabeceras municipales tener una escuela a la cual enviar a sus hijos. Muchos de estos niños en el sector rural pues tienen que caminar horas para llegar a sus escuelas. Algunos de ellos incluso pues han generado las propias comunidades especies de internados de cooperación colectiva para que los infantes se queden de lunes a viernes a estudiar en una de estas comunidades y el fin de semana regresen a sus hogares. Entonces, pues hay que ver siempre las causas que originan esta tragedia humanitaria en todos los sentidos y justamente la desigualdad social, esta brecha entre ricos y pobres es origen lamentablemente de estas condiciones que obligan a algunas familias a que sus hijos e hijas pues acaben contribuyendo a la economía familiar. No es fácil salir de una circunstancia de esta naturaleza porque al final pues se requieren muchas estrategias vinculatorias y además de apoyo a estas familias para que puedan tener las condiciones necesarias suficientes para no tener que orillar a los infantes al trabajo, sobre todo al trabajo de campo. Recordamos que aquí en la revista Contralínea pues tenemos un trabajo sobre todo con comunidades de Guerrero que año con año tienen que ir a las fincas, estas grandes extensiones de siembra prácticamente de producción agrícola en estados del norte del país, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Chihuahua, etcétera. Baja California, van en un éxodo de la pobreza, de la miseria y tienen que cargar con los niños chiquitos porque nadie se puede quedar a cuidarlos. Y en estas plantaciones pues también los acaban involucrando en esta pizca de las siembras y esto pues es promovido por las propias industrias, muchas de ellas de carácter transnacional. Entonces, pues hay que ver que es un tema con muchas aristas y que no necesariamente sirve culpar a los padres, a las madres o a la propia pobreza como si fuera una cosa aislada. No, es que todo forma parte del mismo sistema que es un círculo vicioso, el sistema neoliberal que lleva a las familias pues a esta circunstancia muy agraviante de la miseria. Hay que recordar que en sí la pobreza extrema es una condición de vulnerabilidad para quienes la sufren, para quienes la padecen y en México lamentablemente tenemos más de 60 millones de personas en situación de pobreza. Así que pues hay que estar atentos a estas circunstancias y sobre todo pues ver que quizá un plan C sí atienda al final también a estas poblaciones invisibilizadas, estas poblaciones que no suelen tener voz y voto, estas poblaciones que a las que no solemos ver muy probablemente con un plan C que se lleve a cabo en nuestro país, pues se vaya consolidando un régimen más justo, más bien un régimen justo, porque lo que teníamos era absolutamente injusto y también al mismo tiempo una situación más humanitaria para estas personas que no tienen posibilidad de continuar justamente de otra manera su vida, porque lo más importante es llevar los alimentos a la mesa y en condiciones tan difíciles como la pobreza extrema, pues ya no importa si los niños van a la escuela, sino más bien lo que importa es que tengan un plato de comida al menos al día. Así las cosas en nuestro país, hay siempre que reflexionar el origen de estas tragedias que nos ocurren y casi siempre encontraremos la respuesta en
el régimen neoliberal corrupto que tanto nos ha lastimado como sociedad en muchos sentidos y generalmente de forma invisible, porque esto no formaba parte de la narrativa de los medios de comunicación cómplices de ese régimen criminal.